Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí ya a puntos de iniciar un estudio más de las grandes doctrinas de la Biblia por R.C. Sproul. El día de hoy vamos a estar viendo una lección, la número 30, que se titula Jesucristo como el unigénito Hijo. Y pues, como de costumbre, vamos a leer un párrafo cada quien y vamos a extendernos un poquito el día de hoy, esta noche, porque estamos acostumbrados a tener de 5 a 6 párrafos. El día de hoy vamos a leer 11 párrafos. Así es de que vamos a ver. Vamos a ver si está prendido esto. No está prendido. Bueno, para que escuchen mejor. Hoy sí ya está prendido esto, hermano. Así es de que nos vamos a iniciar con todos los poderes. Pónganse listos. Aleluya. Amén, hermano. Así Primer párrafo. Vamos a iniciar con el primer párrafo y así nos vamos a ir tornando como siempre y vamos a ir desarrollando cada párrafo. A ver, el primer párrafo dice: La Biblia se refiere a Jesús como siendo el unigénito del Padre. Juan 1:14. Y esto ha provocado mucha controversia en la historia de la iglesia. Como Jesús también se lo llama el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15, se sostiene que la Biblia enseña que Jesús no es divino, sino que se trata de una criatura exaltada. amén. Aquí este párrafo dice que la Biblia enseña que Jesús no es divino, sino una criatura exaltada. Que no proviene de la Biblia, sino de la lectura selectiva y sistemas teológicos externos y el cristianismo histórico. Vamos a explicar esto paso a paso, calma a calma, de ahí qué es lo que nos dice R.C. Sproul en esta lección. ¿Dónde sale la idea de esta gente para refutarla? Ninguna herejía niega todo el lenguaje bíblico, sino que se redefine palabras claves. Y esta idea aparece en el arianismo, como lo vimos en lecciones anteriores. ¿Qué era el arianismo? Y esto viene provocándolo desde el siglo IV. Hoy en día, los testigos de Jehová y grupos similares, ellos dicen, en sus doctrinas, dicen que Jesús es hijo, pero por lo tanto él fue creado. Dicen también que Jesús es primogénito, por lo tanto tuvo un inicio. También ellos dicen o enseñan que Jesús ora al Padre y por lo tanto es inferior al Padre. Entonces, todas esas cosas son las que ellos han venido insinuando y diciendo y enseñando a las personas que van a sus congregaciones. El error no está en leer la Biblia, sino en leerla completamente sin ningún propósito para poder entender su lenguaje. La Biblia sí enseña claramente que Jesús es Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver. Y no de forma vaga, sino directa, repetitiva y explícita, como está en Juan 1:1. Son versículos que los hemos venido recitando, pero es bueno que los recalquemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Aquí R.C. Sproul subraya 3 cosas bastante importantes que tenemos que ver. Y son 3 verdades legítimas. Dice, en el principio, o sea, en la eternidad, no en la creación, sino en la eternidad. Dice, era con Dios. Distinción de personas, ¿verdad? Y ahí dice, era Dios, que es su identidad por naturaleza. Y en Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. amén. Dice que sí. O sea que todo fue creado por él y todo fue hecho por él. Entonces, él no pertenece a la categoría de lo creado. Amén. ¿Verdad? Porque Jesús creó. Él no se pudo haber creado a sí mismo. Y lo cual es absurdo las enseñanzas de estas personajes que siempre dicen estas cosas. Ahora veamos el término primogénito en 1 Colosenses 1:15, como está mencionando el párrafo 1. Colosenses 1:15.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien, dice. Y aquí muchos dicen ellos, refutan y dicen, ¿ves? ¿Te das cuenta? Fue creado. Cuando leen este verso. Pero viene R.C. Sproul y responde, el primogénito en la Biblia no significa primer creado, sino el que tiene supremacía Amén. en la herencia. Amén. Eso es lo que significa primogénito. Y hay varios ejemplos. David fue llamado primogénito, aunque fue el menor. Y eso está en el Salmo 89, 27. Israel fue llamado primogénito entre las naciones, y eso está en Éxodo 4, 22. No sé si lo podamos ver para que uno que pueda leer Salmos 89, 27 y el otro Éxodo 4, 22. Yo también le pondré, Salmos 89, 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Amén. Salmos 89, 27. Y era el menor de la familia, David. Pero aquí lo nombraron primogénito. ¿Cuál es el otro versículo? Éxodo 4, 22. Cuando se le llama a Israel. ¿Quieren lo leo, no? Sí, Y dirán a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. fue llamado primogénito de Israel, ¿se dan cuenta? O sea, no necesariamente tiene que ser el primero, ¿verdad? Y Pablo también aclara el significado inmediatamente en Colosenses 1:16. Ahí mismo, ahí después de 1:15 al 16, él claramente lo aclara ahí. ¿Por qué dice? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él. Amén. Y para él. O sea, que él no fue creado, sino que él fue el creador Aleluya. de todas las cosas. Gloria a Amén. Dios. O sea que Jesús recibe adoración, y esto es algo reservado solo a Dios. Pero en la Biblia Dios jamás permite que una criatura sea adorada. Así es. Pero veamos Mateo 14:33. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver que Jesús no corrige a este hombre cuando lo estaba adorando. No lo corrige. Un ángel sí lo hace. Y este aparece en Apocalipsis 22, 8 y 9. Lo leo, ¿no? Amén. 8 y 9, ¿no? 8 y 9. Capítulo 22, 8 y 9. Sí. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aleluya. Amén, amén. O sea que si Jesús no fuera Dios, aceptar adoración sería blasfemia. Así es. Amén. Jesús posee atributos exclusivos de Dios, que es la eternidad. Y esto está en Juan 8:58. ¿Alguien más puede buscar Mateo 28:18? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan Amén. 8:58. Ese es un atributo que estaba en la eternidad. Mateo 28:18 también. Es un atributo a la omnipotencia de Él. 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada Aleluya. en el cielo y en la tierra. Todo poder, todo el poder, la autoridad para perdonar pecados también tenía Él en Marcos 2, 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Amén. Aquí podemos ver que él tenía esa autoridad. Era otro atributo que él tenía. Y otro de los atributos era la inmutabilidad. Esto está en Hebreos 13:8. Y como podemos ver, hermanos, estos atributos no se comparten con criaturas. Solo el Hijo de Dios, que era Jesucristo, porque Él era Dios. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Amén, amén. O sea que negar la deidad de Cristo no es un error menor, es destruir el Evangelio. Porque una criatura no puede soportar la ira infinita de Dios. Una criatura no puede reconciliar al hombre con Dios. Una criatura no puede ser mediador eterno entre Dios y los hombres. Amén. Amén. En Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Amén. El Padre llama Dios al Hijo. Así es de que aquí podemos ver de que si Jesús no es Dios, no tenemos un Salvador. Aleluya. Sí Y si no tenemos un Salvador, seguimos en nuestros pecados. Amén. Así es de que esta es una breve explicación de este primer párrafo. Veamos el segundo párrafo. El segundo párrafo. Tanto los testigos de Jehová como los mormones niegan la deidad de Cristo apelando a estos conceptos. Es principalmente por causa de su negación de la deidad de Cristo que estos dos grupos son considerados sectas. Así es. Amén. Y no denominaciones cristianas propiamente dichas. Amén. Wow, aquí podemos ver por qué es que se mencionan los testigos de Jehová y los mormones. Así que se les menciona porque niegan una doctrina esencial del cristianismo, que es la plena deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová, para ellos Jesús es un ser creado. Para los mormones también Jesús es un Dios entre muchos, no el Dios eterno. Y estas personas no es que sean ellas malas, sino que su enseñanza sobre Cristo es distinta a lo que dice la Biblia. En teología cristiana, la identidad de Cristo define la fe, ¿verdad? Ahora, veamos qué es una denominación, qué es una denominación cristiana. Una denominación cristiana es aquella que afirma la Trinidad, es aquella que confiesa que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Es aquella que reconoce la salvación solo por gracia por medio de la fe. Acepta la autoridad final de la Biblia. Y hay varias denominaciones que estamos en las mismas páginas, como los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos. Podemos diferir de la manera en que se gobierna la iglesia, en algunas ordenanzas, en la escatología, pero no en quién es Cristo. Ahí estamos en la misma página. Ahora, ¿qué es una secta? Una secta es un sentido teológico de un grupo que usa un lenguaje diferente, cita la Biblia pero no la conoce, habla de Jesús pero lo ignoran. Así es de que estas personas constantemente están alterando el Evangelio, hablando cosas que no están escritas en la Biblia, negando todo el tiempo la deidad de Cristo. Eso es lo que ellos hacen. Veamos Gálatas 1, capítulo 1, del verso 6 al 9. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que nos dice esta palabra? Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Aquí podemos ver que no todas las doctrinas son iguales como las de... No todas siguen la misma línea. Pero la deidad de Cristo es una doctrina fundamental. Ahí sí tenemos que estar en la misma página. Amén. En Juan 8:24, ahí claramente dice que la deidad de Cristo es fundamental. Juan 8:24. Yo no sé. Bueno, Juan 8:24. 24. Por Sí. eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén. Y esa es la deidad de Cristo, ¿verdad? Si Jesús no es Dios, no puede salvar. así es. Amén. Si no es eterno, no puede ser nuestro mediador. Y si no es santo, no puede ser sacrificio perfecto. Así es. Así es de que estos dos grupos no son denominaciones cristianas. ¿Por qué no lo son? Porque no es cuestión de hombre, no es cuestión de moral, no es cuestión de sinceridad, es cuestión de confesión doctrinal. La doctrina de ellos está errada, está mala. Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3. Primera de Juan 4, 2 y 3. Yo lo tengo delante. Dele, hermano. 2 y 3, ¿verdad? Sí. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Amén. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. O sea que negar su naturaleza divina equivale a negar al Cristo de la Biblia. Amén. Si cambiamos la identidad del Salvador, cambiamos el Evangelio también. Amén. Y si cambiamos el Evangelio, ya no es cristianismo. Es como llamar medicina a algo que no cura, ¿verdad? Es llamar un puente que no cruza. O sea, es ilógico. Tenemos que insistir en dos cosas, la claridad doctrinal y la caridad cristiana. Respetamos a las personas que piensan diferente, pero evaluamos las enseñanzas a la luz de las Escrituras. Amén. Según la Biblia histórica, el cristianismo confesional, negar la deidad de Cristo coloca a un grupo fuera del cristianismo. Y eso es donde ellos están. Amén. Amén. Para resumir este párrafo, hermano, la denominación cristiana difiere en asuntos secundarios. Secta niega doctrinas esenciales. La deidad de Cristo es innegociable. No condenar personas, pero sí tenemos que evaluar sus doctrinas. Amén. Con esto pasamos al párrafo número 3. ¿Quiere educarlo? No. Oh, ahí está mi amigo ¿No era a mí? Manuel. Bienvenido, Meme. Dios te Era a bendiga. mí, hermano Oscar. ¿Ah? A mí, pásame con él. Oh, El hermanito que le toque el más grande. Párrafo número 3. La deidad de Cristo fue un tema crucial de discusión en el siglo IV cuando el hereje Arrio negó la Trinidad. El principal argumento de Arrio en contra de la deidad de Cristo anticipaba los argumentos modernos de los testigos de Así Jehová es. y los mormones. Arrio fue condenado como hereje en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo.
Amén. O sea que el contexto histórico es que la deidad de Cristo no siempre fue aceptada sin debate en el siglo IV. Surgió un gran conflicto doctrinal dentro de la iglesia primitiva. Y fue Ario que vivió en el año 256 al 36 después de Cristo. Él era un presbítero de Alejandría y enseñaba que Jesús no era Dios eterno, que enseñaba que Jesús era una criatura creada por el Padre, que Jesús tenía principio en el tiempo, aunque era el más exaltado de los seres. Este pensamiento desafiaba la enseñanza bíblica sobre Cristo y la Trinidad. El argumento principal de Ario era que si Jesús fue engendrado, entonces tuvo un principio. Él también argumentaba que si Jesús, si tuvo un principio, no es Dios eterno. Si no es eterno, entonces no es igual al Padre. Esas eran todas las cosas que él enseñaba. Estos mismos argumentos reaparecen siglos después en grupos modernos como los Testigos de Jehová y los Mormones. Ellos también dicen que Jesús no es coeterno con el Padre, que Jesús es un ser creado o inferior al Padre. La herejía de Ario es la misma raíz de los argumentos modernos de hoy en día. O sea que eso no ha cambiado. En el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, para detener la confusión y proteger la verdad bíblica, la iglesia primitiva convocó el concilio de Nicea. Se discutió la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre. Se afirmó la deidad de Cristo y se produjo un credo de Niceo que dice: engendrado el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz. Engendró o engendrado, no creado, la misma esencia del Padre. Ario fue condenado como hereje y la iglesia afirmó la Trinidad y la plena deidad del Hijo. Amén. Ahora, ¿por qué este párrafo es importante? Porque muestra dos cosas. La deidad de Cristo no es una discusión menor. No se trata de semántica o filosofía, se trata de la identidad personal del Salvador del mundo. Los errores modernos tienen raíces antiguas. Los que los testigos de Jehová y los mormones enseñan hoy ya fue refutado hace más de 1700 años. Esto demuestra que la verdad bíblica es consistente y perdurable. Ahora, ¿cómo explicarlo ya en palabras más simples? En el siglo IV, la iglesia enfrentó un gran debate. Ario enseñaba que Jesús era creado y no Dios. Esta idea fue condenada en el concilio de Nicea en 1325 después de Cristo. Con el credo niceno, que afirmó que Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Hoy grupos como los Testigos de Jehová y los Mormones repiten de manera moderna los argumentos de Ario. Así es de que la verdad sobre Cristo es esencial para la salvación. Y esto lo tenemos en Juan 8:24 y Hebreos 1:8. La iglesia debe proteger la enseñanza correcta y enseñar la doctrina bíblica de la Trinidad. Los cristianos deben reconocer y respetar la historia de la iglesia, aprendiendo de los debates antiguos para no caer en errores modernos de hoy en día. Que eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Amén. Pasamos entonces al párrafo número 4. Hermano. Párrafo 4, hermano. Bueno, Ario sostenía que la palabra griega traducida como el sufijo génito, en la palabra unigénito y primogénito significaba suceder, convertirse, comenzar a ser. Lo que ha sido engendrado debe tener un comienzo en el tiempo. Debe ser finito en lo que respecta al tiempo, lo que es un signo de una criatura. Ser el primogénito de toda creación sugiere la jerarquía superior de todos los creados, superior a los ángeles, pero siempre dentro del orden de los creados, sin ascender a un orden superior. Adorar a una criatura de cualquier tipo constituye una idolatría. Ni un ángel ni ninguna otra criatura es digna de adoración. Ario consiguió el atribuirle a la deidad de Jesús como un rechazo blasfemo del monoteísmo bíblico.
Arrio consideraba que Dios debía ser considerado uno, no uno en esencia y uno en persona. Amén, amén. O sea que el argumento lingüístico de Ario, engendrado, comenzó a existir. Ario basaba su enseñanza en una interpretación equivocada de las palabras griegas, como por ejemplo, él decía unigénito y primogénito. Él decía que el sufijo relacionado con el génito implicaba suceder, convertirse y comenzar a ser. Y de ahí concluía, si el Hijo fue engendrado, entonces tuvo un comienzo en el tiempo. Para Ario, todo lo que comienza a existir es una criatura. Si el Hijo fue engendrado, no puede ser eterno, decía él. Si no es eterno, no es Dios verdadero. Esos eran los argumentos de Ario. Por eso, él decía, hubo un tiempo cuando el Hijo no era. Aquí Ario confunde engendramiento y creación, algo que la Biblia nunca lo hace. Engendrado no significa creado. Aquí está el punto teológico crucial. En la Biblia, crear significa traer algo a la existencia de la nada. Engendrar significa compartir la misma naturaleza. Un ejemplo sencillo podemos ver cuando un hombre crea una mesa, la mesa no es humana. Un hombre engendra un hijo y el hijo sí es humano. Amén. Así, el Hijo es engendrado del Padre, comparte la misma esencia divina, no es una criatura. Amén. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Primogénito de toda creación, jerarquía, no origen. Ario también malinterpretó Colosenses 1:15, que fue el verso que acabamos de leer, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ario decía que primogénito quería decir primer ser creado. También él decía que Cristo sería el más alto de los creados, superior a los ángeles, pero todavía era una criatura. Pero bíblicamente, primogénito no siempre significa el primero en nacer. Significa primacía, autoridad en la herencia. Así es. Pero bíblicamente, primogénito, de estos ejemplos que dimos anteriormente acerca de cómo Dios escoge o llama primogénito y tal vez es el último de la familia, como lo vimos en David, ¿verdad? Que él fue el último de la familia, pero se fue llamado primogénito, como vimos también en el pueblo de Israel. Dios llama entre las naciones, iba a ser el primogénito. Lo vimos también. Y también vimos en Colosenses 1:16, donde dice que por él fueron creadas todas las cosas. Si Cristo creó todo, no pudo ser parte de lo creado. O sea que el primogénito no es lo primero creado, sino el heredero soberano de todas las cosas. Amén. El monoteísmo de Ario, correcto en forma, errado en sustancia. Ario afirma que Dios debe ser una esencia o una persona. Esto suena piadoso, pero tiene un problema grave. Niega la Trinidad, reduce a Dios a una sola persona y rechaza la revelación bíblica progresiva. La Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que un solo Dios tenemos en esencia. Tres personas distintas, que es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Aquí podemos ver que el arianismo no protege el monoteísmo. Lo redefine a costa del Evangelio. Si Cristo no es Dios verdadero, entonces no nos puede salvar. No puede recibir adoración. La cruz pierde el valor. Amén. Ahora, ¿cómo poder explicar en pocas palabras este párrafo? Ario enseñaba que Cristo fue engendrado en el tiempo y por lo tanto era una criatura exaltada, pero no Dios eterno. Malinterpretó términos bíblicos como unigénito y primogénito, ignorando que estos hablaban de relación y autoridad, no de creación. Aunque pretendía defender el monoteísmo, terminó negando la plena deidad del Hijo de Dios. Y con ello
el corazón del evangelio se perdía. Así es de que totalmente equivocado lo que él malinterpretó como primogénito y unigénito. Amén. Con esto pasamos al párrafo número 5. Creo que a la sierva le toca hoy. Sierva inútil. El credo niceno refleja la respuesta de la Iglesia a la herejía ariana. Confiesa que Jesús fue engendrado, no hecho. En esta fórmula tan sencilla, la Iglesia estaba celosamente protegiéndose de la idea de interpretar el sufijo génito en la palabra unigénito y primogénito como queriendo significar creado o llevado implícita la idea de una criatura. Amén. O sea que el credo niceno da una respuesta, no una especulación, ¿verdad? Cuando el párrafo dice que el credo niceno refleja la respuesta de la Iglesia a la herejía ariana, entendamos algo importante en este párrafo. La Iglesia no estaba filosofiando, estaba defendiendo el Evangelio. Amén. La pregunta no era académica, sino ¿quién es Jesucristo realmente? Amén. Si Cristo no es Dios verdadero, entonces, como lo dijimos anteriormente, colapsa todo, colapsa el cristianismo. Por eso, Nicea fue necesario. Engendrado, no hecho, una frase con filo doctrinal. Esta es la frase central, engendrado, no hecho. Esta fórmula es sencilla, precisa, cuidadosamente escogida. Engendrado significa procede del Padre, comparte la misma naturaleza, no implica creación ni comienzo temporal. No hecho significa, aquí la Iglesia cierra la puerta al arianismo, donde explica esto porque Cristo no fue creado. No pertenece al orden de las criaturas, no es parte de algo que llegó a existir porque Él ya existía. Juan 1.3. Veamos Juan 1.3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. O sea que aquí la preocupación de la Iglesia fue proteger ese lenguaje bíblico. El párrafo dice que la Iglesia estaba celosamente protegiéndose de la idea de interpretar el sufijo genético como creado. Ahora veamos dos cosas. El problema no era la palabra, sino la mala interpretación que tenía. Ario usó palabras bíblicas unigénito y primogénito, pero le dio un significado ajeno a lo que la Biblia enseña. La Iglesia respondió diciendo, en esencia, usamos las mismas palabras, pero no aceptamos las mismas definiciones. Génito no implica criatura. El credo aclara que engendrado no es igual a creado. Engendrado no es igual a hecho. El Hijo no es un ser derivado en el tiempo. Nicea no añadió algo nuevo en la fe. Protegió lo que siempre habían creído. Ahora, ¿por qué esto era necesario? La Iglesia sabía claramente que si aceptaba que engendrado era igual a creado, entonces Cristo sería una criatura. Sí es. Aunque fuese la misma, pero no. Echaba al bote de la basura todo el Evangelio, sí, prácticamente. Y eso negaría Juan 1.1, negaría Hebreos 1.3 y negaría Filipenses 2.6. Veamos Filipenses 2.6. ¿Cuál es la forma de Dios? A sí mismo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. O sea, que hubiera negado, o sea, que todo eso se hubiera echado a perder. Ahora, el credo niceno declaró que Jesús fue engendrado, no hecho, para dejar absolutamente claro que el Hijo no es una criatura. La Iglesia protegió el significado bíblico de la palabra como unigénito y primogénito, afirmando que hablaban de la relación y naturaleza de la creación, y esta breve frase fue un muro doctrinal contra la herejía ariana y una defensa del verdadero Cristo del Evangelio. Amén. O sea que, como poner como ilustración o para enseñar,
Un artista nace a una estatura, pero no es un hecho. Un padre engendra a un hijo, eso no es engendrado. La estatua no comparte su naturaleza, el hijo sí. O sea que Cristo no fue hecho por Dios, fue engendrado de Dios. Por eso Dios verdadero de Dios es verdadero. O sea que Él ya existía desde el principio, no fue hecho o no fue creado como lo hacía Ariano. No, Él ya existía. Él ya compartía su gloria, su naturaleza. Aleluya. Compartía con el Padre. Amén. Así es de que pasamos entonces al párrafo número 6. Algunos historiadores han censurado al Concilio de Nicea por haberse comprometido en defender una causa especial a requerir una gimnasia mental para eludir el significado liso y llano de la palabra griega traducida por el sufijo génito en la expresión el primogénito de toda la creación. La Iglesia, sin embargo, no huyó del significado primario de estos términos de una manera arbitraria. Había una base justificable para esgrimir la morfema génito con el calificativo no hecho. Amén. Aquí vemos la crítica de algunos historiadores acerca de la gimnasia mental, que también es conocida como gimnasia cerebral. En inglés le dicen brain gym. Es un conjunto de ejercicios físicos y mentales diseñados para estimular el cerebro, mejorar la neuroplasticidad y crear nuevas conexiones neuronales. Esto busca integrar ambos hemisferios cerebrales para optimizar la concepción, la memoria, la creatividad, el aprendizaje, reduciendo el estrés y haciendo más fácil el manejo de las emociones. Eso es lo que significa gimnasia mental. Y esto es para eluir el significado de liso y llano. Liso y llano es un dicho español que significa que algo es sencillo, claro, directo, sin complicaciones, sin obstáculos, sin adornos. Se utiliza para describir situaciones o explicaciones a tratos o son evidentes y fáciles de entender sin rodeos ni problemas. O sea, es como quien dice derecha a la flecha. Amén. El significado principal es sencillo, sin complicaciones ni ásperos. Sentido directo quiere decir que es plano, sin relieves. Y tenemos un ejemplo donde dice que es la verdad lisa y llana, sin exageración ni mentiras. Eso es lo que significa. O sea que este párrafo empieza diciendo que algunos historiadores han censurado el Concilio de Nicea. La acusación es esta: que la Iglesia forzó el texto bíblico, que reinterpretó las palabras claras para defender una causa, que evitó el significado liso y llano del primogénito de toda creación. En otras palabras, ellos dicen que primogénito significa creado. Nicea no quiso aceptarlo. Ellos lo negaron. La Iglesia huyó del significado natural de este texto. Aquí está la defensa clave, donde dice que la Iglesia, sin embargo, no huyó del significado primario de estos términos de una manera arbitraria. Aquí está diciendo que la Iglesia no manipuló el lenguaje, no fue una decisión emocional ni política, sino que hubieron razones lingüísticas, bíblicas y teológicas sólidas. Amén. No fue una gimnasia mental, fue una exégesis responsable de la que se hizo para poder entender estos términos. O sea que el error de asumir un solo significado, posiblemente el problema de los críticos, que era ario, es asumir que el primogénito solo puede significar el primer creado. Pero el doctor R.C. Sproul recuerda que las palabras tienen más de un solo legítimo. El contexto termina el significado. En la Biblia, primogénito frecuentemente significa supremacía, autoridad y derecho de herencia, como ya lo habíamos explicado. No necesariamente es el origen temporal. Salmo 89, 27, creo que ya lo leímos, donde dice que yo también le pondré por primogénito el más exceso de los reyes de la tierra. Aquí David no fue el primero en nacer, pero sí fue supremo. Amén.
Han tratado de desacreditar el concilio de Nicea, hermano, aún, diciendo que ahí fue que la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica impuso, o que la Iglesia Católica fue la que controló el resultado del concilio de Nicea. Han tratado de hacer tantas malabares para tratar de negar la eficacia, o mejor dicho, el resultado de lo que sucedió ahí, para negar el resultado final. Amén. Que fue este glorioso credo de Nicea. Amén. Y tristemente mucha gente lo cree, y podemos verlo en los unicitarios. Muchas iglesias apostólicas niegan y dicen, no, el concilio de Nicea no hay que creer lo que sucedió ahí, no hay que adoptar ninguno de los credos, porque fue el catolicismo romano. Roma ni siquiera existía en ese tiempo. El catolicismo romano no existía. Tienen que volver a la historia. Amén. Perdón, hermano. Gracias. Amén. No, es que la verdad que el contexto inmediato destruye la lectura ariana. Claramente, lo leímos en Colosenses 1, 16 y 17, donde dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas. No podemos quitar ese pasaje de la Biblia, porque si quitamos Colosenses 1, 16 y 17, pues entonces quitamos todo el capítulo 1. Y si quitamos el capítulo 1, quitamos todo el libro de Colosenses. Y si quitamos Colosenses, quitamos el Nuevo Testamento. Y aún dice todas las cosas visibles e invisibles. Amén. Está hablando de lo material y lo inmaterial. Sí. Cosas serias. Sí, no. Con mucha atención. O sea, de que este verso claramente nos dice que si Cristo creó todas las cosas, existe antes de todas las cosas. De la materia, Antes. Él ya estaba presente. Sí. Entonces, no puede ser parte de la creación Cristo. Primogénito no puede significar creado. La iglesia no ignoró el significado, sino que lo interpretó a la luz del contexto. Amén. Engendrado no hecho es una base justificable, pero el párrafo termina dice, había una base justificable para esgrimir el morfema genético con el calificativo no hecho. Ahora, esto es clave porque la iglesia no lo negó, pero la palabra incluye génito, que existiría una relación real con el Padre. Pero añadió no hecho. ¿Por qué? Porque para excluir explícitamente la idea de la criatura, para aclarar que no significa engendrado. Nicea no redefinió engendrado, sino que definió lo que engendrado no puede significar. Eso fue lo que dijeron. O sea que aquí, para concluir este párrafo, algunos acusan a Nicea de haber forzado el lenguaje bíblico para proteger la deidad de Cristo. Sin embargo, la iglesia no actuó arbitrariamente, reconoció que términos como primogénito tenían un rango de significativo y que el contexto bíblico excluye la idea de que Cristo sea una criatura. Por eso, al decir engendrado no hecho, el credo niceno no hace gimnasia mental, sino que aclara responsablemente que el Hijo comparte la misma naturaleza divina y no pertenece al orden de lo creado. Amén. Amén. Amén, aleluya. Ya para cerrar este párrafo, la iglesia no torció la escritura para justificar la teología. Dejó que toda la escritura interpretara una sola palabra. Amén. Así es de que quedó claro en ese punto. Veamos ahora el párrafo número 7. Párrafo número 7. Interesante estos temas. Amén. Cristo está fuera del tiempo, el espacio y la materia. Amén. En primer lugar, la iglesia ha estado buscando entender estas expresiones dentro del contexto total de la enseñanza bíblica relacionada con la naturaleza de Cristo, estando persuadida de que el Nuevo Testamento le asignaba claramente la deidad a Cristo. La iglesia
se rehusaba a enfrentar una parte de la escritura contra otra. Amén. Bueno, el párrafo comienza diciendo, en primer lugar, la iglesia estaba buscando entender estas expresiones dentro del contexto total de la enseñanza bíblica. Nos dice que Nicea no comenzó con una palabra aislada, sino con toda la escritura. El testimonio completo del Nuevo Testamento, la revelación coherente de quién es Cristo. Este es un principio clásico. La escritura interpreta la escritura. No hay otra. El punto de partida de la iglesia aclara la deidad de Cristo. El texto dice que la iglesia estaba persuadida de que el Nuevo Testamento le asignaba claramente la deidad de Cristo. Esto es bien esencial. La iglesia no estaba insegura sobre este punto. La deidad de Cristo era una convicción bíblica y firme que tenían con los textos que ya creo que lo vimos, donde dice en Juan 1:1 que el verbo era Dios. Creo que vimos también Juan 20:28, donde dice Señor mío y Dios mío. Tito 2:13 dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Hebreos 1:8 dice que tu trono, oh Dios. O sea que la iglesia interpretó los pasajes difíciles a la luz de los pasajes más claros. El error de Ario fue enfrentar la escritura con la misma escritura. Y el párrafo continúa diciendo que la iglesia se rehusaba a enfrentar una parte de la escritura contra otra. Esto apunta directamente al método ariano. Tomar Colosenses 1:15, que fue el que leímos, y tomarlo de una manera aislado, forzarlo a negar Juan 1:1, usar un texto para anular muchos otros, pero la iglesia entendió que si Dios no se contradice, la Biblia tiene la unidad y la coherencia. Amén. Ningún versículo puede interpretarse de forma que destruya a otro versículo. Isaías 28:10. Veamos Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo. Amén. Podemos ver que claramente que ningún versículo puede interpretarse de forma que destruya a otro, ¿verdad? ¿Cómo resolvió la iglesia la tensión aparente? O sea, que Nicea no dijo ignoramos primogénito o ignoramos ese texto que no importa. No, ellos no dijeron eso. Más bien, ellos lo que hicieron fue una forma de entenderlo para armonizar bien la escritura. La escritura interpreta la escritura. Amén. Así el primogénito se entiende como preeminencia, no como creación. Porque el resto del Nuevo Testamento afirma su eternidad y la deidad de Cristo. La iglesia no negó los textos difíciles, los sometió al conjunto del testimonio bíblico. Amén. Aquí tuvieron que tener una aplicación hermenéutica muy importante para el día de hoy. Este párrafo no solo habla de Nicea, sino de cómo debemos leer la Biblia hoy en día. Amén. Tenemos que tener principios claves. No construir doctrina con un solo versículo. Error. No interpretar lo oscuro a la luz de lo que está claro. Nunca permitir que un texto contradiga el mensaje central del Evangelio. Amén. Esto es exactamente lo que fallan en hacer los testigos de Jehová, los mormones y sectas cristológicas. Es que eso es lo que ellos hacen. Amén. La iglesia de Nicea entendió que expresiones como primogénito deberían interpretarse dentro del mensaje total de la Biblia, convencida de que el Nuevo Testamento afirma claramente la deidad de Cristo. Se negó a usar un pasaje para negar otros. En lugar de enfrentar las Escrituras contra sí misma, buscó interpretación que mantuviera la unidad y la coherencia de la revelación de la Biblia. Amén. Ahora, para cerrar este pasaje o este párrafo, la herejía comienza cuando una verdad parcial se usa para destruir una verdad completa. Amén. Pasamos entonces rápidamente al párrafo número 8.
En segundo lugar, si bien el Nuevo Testamento había sido escrito en griego, muchos de sus conceptos y formas de pensamiento estaban cargados de significados hebreos. Los conceptos hebreos fueron transmitidos por el vehículo de la lengua griega. Este hecho de por sí ya nos está poniendo en sobreaviso con respecto a la tendencia a apoyarnos excesivamente sobre los matices del griego clásico. Del mismo modo que sería un error entender la palabra logos, tan cargada de connotaciones, que Juan utilizó para referirse a Jesús, exclusivamente con las ideas griegas asociadas a la utilización de ese término. Amén, amén. Bueno, una vez más, aquí empieza diciendo en segundo lugar, o sea que se añade otro fundamento que guió a la iglesia en Nicea. Y no solo miraron la palabra de toda la escritura, sino que también cómo funciona el lenguaje bíblico. El Nuevo Testamento griego en forma hebreo y su contenido. Este párrafo nos enseña que si bien el Nuevo Testamento había sido escrito en griego, muchos de sus conceptos y formas de pensamientos estaban cargados de significados hebreos. Así es. Esto significa que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus autores eran judíos. Pensaban en categorías hebreas, citaban el Antiguo Testamento y usaban conceptos del mundo hebreo. El griego fue el vehículo, no la fuente de las ideas. Amén. La mente es hebrea, aunque el idioma sea griego. O sea que aquí el peligro es que apoyarnos demasiado en el griego clásico. El párrafo nos advierte claramente que estos nos opone en sobrenombre aviso para una tendencia que apoyarnos excesivamente en los matices de los griegos clásicos. Así que esto corrige un error común, que leer el Nuevo Testamento como si fuera Platón o Aristóteles, importar definiciones fisiológicas griegas e ignorar el trasfondo bíblico hebreo. Eso fue exactamente lo que hizo Ario. Él tomó el griego, lo interpretó con categorías fisiológicas y lo llevó a conclusiones antibíblicas. Eso fue lo que él hizo. Entonces, podemos ver un ejemplo clave y brillante que esto sería un error, entender la palabra logos exclusivamente con las ideas griegas asociadas a ese término. En el mundo griego, logos significa razón impersonal, principio abstracto del universo, fuerza nacional que ordena todo. Como leímos en Primera de Juan 1:1, donde dice que en el principio era el verbo, logos. Eso es lo que significa. Juan no estaba hablando de fuerza abstracta o una idea, no. Significaba que el principio era el verbo, era logos, sino de una persona eterna, divina, creada o reveladora. En Génesis 1:2 dice, y dijo Dios. O sea que en pensamientos hebreos la palabra Dios es activa, creadora, reveladora. Juan toma logos y llena de contenido hebreo y bíblico. Amén. Amén. Aquí la aplicación directa al tema de la palabra primogénito. Se conecta esto con Nicea claramente, porque no podemos definir genito solo por el griego clásico. Debemos entender cómo la Biblia lo usa, esos términos, dentro de un marco hebreo de pacto, herencia y autoridad. Así que primogénito es igual a heredero supremo. No necesariamente tiene que ser el primer ser creado. Amén. Aquí en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, sus autores pensaban como hebreo, pero eso no podemos interpretar términos claves usando únicamente definiciones del griego clásico. La iglesia entendió que la palabra como primogénito o logos debe leerse a la luz de los pensamientos hebreos y del Antiguo Testamento. Ignorar esto conduce a errores graves como los del ariano, como el arianismo. Amén. Ya para cerrar este párrafo, el idioma del Nuevo Testamento es griego, pero su teología
es hebrea. Amén. Párrafo número 9. Bastante, ya casi. En tercer lugar, la morfema génito es utilizado de una manera especial en el Nuevo Testamento. En Juan 1.14, Jesús es llamado el unigénito. Nuevamente en Juan 1.18 se lo llama el unigénito hijo. Hay evidencia muy significativa en los manuscritos que sugiere que el griego original decía el unigénito Dios. Si este texto hubiese sido el aceptado, el debate ya habría sido superado. Sin embargo, si de todos modos tratamos el pasaje como diciendo el unigénito hijo, todavía contamos con un calificativo crucial. Jesús es llamado el unigénito, monogenais, el prefijo. El prefijo mono es más fuerte en griego que el prefijo castellano uni. Jesús es absolutamente singular en su génesis. Ha sido engendrado de una manera única en su género. No hay nada ni nadie que haya sido engendrado en el mismo sentido en que fue engendrado Jesús. El hecho de que la iglesia pueda hablar sobre la génesis eterna de Cristo es un intento de hacer justicia a este factor. El Hijo procede eternamente del Padre, no como una criatura, sino como la segunda persona de la Trinidad. Amén. Este capítulo 1 de Juan es clave porque es uno de los textos más altos sobre la deidad de Cristo. Usa repetidamente el término unigénito. Como lo vimos en Juan 1.14, dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y en Juan 1.18 dice, el unigénito Hijo. O sea que el unigénito Dios es un dato textual que demuele todo. Claramente aquí él menciona algo bastante crucial. Dice que hay evidencias muy significativas en los manuscritos que sugiere que el griego original decía el unigénito de Dios. El unigénito Dios. Sí, el unigénito Dios. Esto significa que algunos de los manuscritos más antiguos dicen monogenes o monogenais theos, que es igual a unigénito Dios. Si esa lectura fuera universalmente aceptada, el debate con Ario se terminaba, porque llamaría a Jesús Dios de forma directa. Amén. Monogenes dice más que uno entre otros. Así que está este es el corazón de este párrafo. Explica que mono es igual a único, singular, sin igual. Es más fuerte que nuestro uni. No significa el primero de entre muchos. No significa uno más en categoría. Significa que el único de su clase. Absolutamente irrepetible. Ejemplos bíblicos podemos ver en Hebreos 11:17, donde le llama unigénito. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Unigénito. O sea que aunque Abraham tuvo a Ismael, porque Isaac era único en el plan redentor. Amén. Engendrado de una manera única. Jesús es absolutamente singular en su génesis. Esto significa que su engendramiento no es como nosotros fuimos engendrados. No es lo físico, no es temporal, no es creado. No existe ningún otro ser. No existe ningún otro ángel, no existe ningún hombre que haya sido engendrado en el mismo sentido. No lo hay. Él es el único en su génesis. Amén. Este párrafo nos dice que la iglesia puede hablar sobre la génesis eterna de Cristo. Esto no significa que hubo un momento en que Cristo comenzó, ni un proceso dentro del tiempo. Esto significa una relación eterna dentro de la Trinidad. El Hijo procede eternamente del Padre, y esto lo podemos ver en Juan 5:26. Juan 5:26. El Hijo procede eternamente de su Padre.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. O sea que hubo generación, pero no comienzo. Hubo relación, pero no creación. Amén. Aquí el punto final, no criatura, sino persona activa. El párrafo incluye afirmando que el Hijo procede eternamente del Padre, no como criatura, sino como la segunda persona de la Trinidad. Esto cierra la puerta definitivamente al arianismo. Amén. Cristo, si Cristo no es creado, no es subordinado en esencia, es distinto del Padre, pero no en la misma naturaleza. En Juan 10:30, veamos lo que dice Juan 10:30, donde son la misma esencia, tanto Padre como Hijo. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno somos, uno en esencia. Ahora, el Nuevo Testamento usa el término unigénito de manera especial para Jesús. Juan no lo presenta como un ser creado, sino como absolutamente único en su relación con el Padre. Aun cuando leamos unigénito hijo, el término griego monoeis afirma que Jesús es singular en su origen, engendrado eternamente, no creado. Por eso la Iglesia habla del génesis eterno del Hijo, una relación divina dentro de la Trinidad, no un comienzo en el tiempo. Cristo es engendrado, pero no originado. Procede, pero no comienza. Amén. Pasamos al párrafo número 10. Párrafo número 10. El libro de Hebreos, que también hace referencia a Jesús, ¿Cómo? Perdón, me equivoqué. ¿Cómo? como Engendrado. engendrado, Hebreos 1:5, es posiblemente la epístola contiene la cristología más elevada del Nuevo Testamento. El único libro del Nuevo Testamento que puede rivalizar con Hebreos a este respecto es el Evangelio de Juan. Y es precisamente Juan que llamaba a Jesús Dios con tal claridad. Es también Juan que habla de Cristo como el unigénito. Amén. O sea que los términos engendrado y unigénito no disminuyen la deidad de Cristo, sino que le da y lo afirma, especialmente cuando se leen dentro del contexto de Hebreos y Juan. Hebreos usa engendrado para afirmar supremacía, Amén. no inferioridad. Así es. Ahora, la pregunta clave es, si engendrado significa creado, ¿por qué Hebreos lo usaría en el capítulo que más exalta a Cristo? Hebreos 1 no está tratando de cómo comenzó Jesús, sino de quién es Jesús. Amén. Que quiere, él claramente ahí explica que es superior a los ángeles, es objeto de adoración, es eterno, es Dios en todos los sentidos. Ser engendrado aquí no habla de origen, sino de identidad y autoridad. El Hijo comparte la naturaleza del Padre. Un ángel puede ser creado, un hijo es la misma esencia. Amén. Hebreos tiene una cristología alta porque no rebaja a Cristo en ningún punto. La expresión alta en cristología es parte de decir que Jesús no es casi Dios, no es un ser intermedio, no es el primero de los creados, no. Hebreos dice claramente que Jesús sustenta todas las cosas. Dice que Jesús es adorado, dice que Jesús es eterno y dice que Jesús es llamado Dios. Aleluya. Amén. Ahora, si Cristo fuera una criatura, Hebreo sería blasfemo. Sí. Sería una mentira. Pero eso de que Hebreos continúa o contiene la cristología más elevada del Nuevo Testamento, Juan no compite con Hebreos, sino que Juan lo que hace es que lo confirma. El párrafo claramente dice que solo Juan puede rivalizar con Hebreos y lo aclara así. No es una rivalidad en contradicción, sino una claridad. Él está aclarando quién es Cristo.
Juan va directo al punto. Dice que el verbo era Dios. Juan no deja el espacio para poner dudas, sino que él escribe contra cualquier intento de negar a Cristo. Juan hace explícito lo que Hebreos muestra con su majestuosidad. Juan usa la palabra unigénito para proteger la unicidad de Cristo. Aquí cambia el enfoque del cuándo al quién. No habla del comienzo del Hijo, sino que habla de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Cristo es el unigénito, no porque comenzó a existir, sino que porque nadie más comparte su relación con el Padre. Amén. Él es único. Hay muchos hijos adoptivos que somos nosotros, Amén. pero solo hay un hijo por naturaleza, que es Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Así es de que para defender a la iglesia, este párrafo existe para proteger a los creyentes del arianismo. Esto nos ayuda a responder a los testigos de Jehová y a todas esas sectas modernas que han surgido, que podemos afirmar que la Biblia es coherente y afirma la deidad de Cristo en todos los sentidos. Cuando la Escritura llama a Cristo engendrado o unigénito, nunca lo hace para negar su deidad, sino para declarar con mayor precisión quién es Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Hebreo llama a Cristo engendrado para afirmar su relación única con el Padre y su exaltación como Rey eterno. Juan lo llama unigénito para afirmar que esa relación es única y eterna. Ambos libros, lejos de contradecirse, presentan la cristología más alta del Nuevo Testamento. Jesucristo es verdaderamente Dios de la misma esencia de que el Padre y digno de toda adoración. Aleluya. Así Amén. es. Pasamos rápidamente entonces al último párrafo, que es el párrafo número 11. Por último, la expresión el primogénito de toda creación debe ser entendida a partir del panorama cultural judío del primer siglo. Desde la perspectiva podemos ver que el término primogénito se refiere a la posición exaltada de Cristo como el heredero del Padre. De la misma manera que el hijo primogénito solía recibir la herencia patriarcal, Jesús como el Hijo Divino recibe el reino del Padre como su herencia. Amén. Este párrafo quiere que entendamos que esta palabra primogénito no es una palabra cronológica en el tiempo, sino una palabra de rango, autoridad y herencia dentro del mundo judío y del primer siglo. Amén. Aquí el error que hay que corregir es que tenemos que identificarlo. Muchos leen primogénito y piensan automáticamente que fue lo primero en ser creado. Pero Sproul diría claramente que eso es leer la Biblia con lentes modernos, no con lentes judíos. Amén. El significado judío de primogénito, en la cultura judía, el primogénito no siempre era el primero en nacer, pero siempre era el heredero principal. Recibía autoridad, recibía honor y recibía doble porción de la herencia. Ejemplos bíblicos podemos verlo en Jacob con Esaú. Podemos ver también Efraín sobre Manasés. David, que como lo vimos anteriormente, que era el menor de la familia, fue llamado primogénito. Amén. En el Salmo 89, 27 creo que lo leímos también, donde dice, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Lo vimos también. O sea que primogénito es un título de supremacía, no de origen, ¿verdad? En Colosenses 1:15 que leímos también, dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que es lo que estaba haciendo el comentario de nuestro hermano Carlos, que hasta de lo invisible. Pablo no está diciendo que Cristo sea parte de la creación, está diciendo que Cristo es Señor sobre toda la Aleluya. Creación, heredero de toda la creación, supremo sobre todo lo creado. Aleluya, así es. Amén. Así es de que Jesús como heredero del Padre, aquí está el punto central de este párrafo. Así como el Hijo primogénito recibía la herencia del Padre, gobernaba en la casa también del Padre. Así Cristo recibe el reino del Padre, es exaltado como Rey soberano y recibe la heredad de todas las cosas.
Lo vimos, creo que leímos este pasaje en Hebreos 1:2. Creo que lo leímos, o si no lo leemos, Hebreos 1:2, donde dice que Él es la heredad de todas las cosas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. O sea que Cristo no hereda porque fue creado, sino que porque Él es el Hijo eterno. Por eso es la herencia. Amén. Mostrar que todo el Nuevo Testamento habla del mismo lenguaje. Claramente podemos ver donde Juan claramente dice que Cristo es Dios eterno. En Hebreo vemos que dice que Cristo es Dios heredero y rey. Pablo claramente dice que Cristo es primogénito en rango de autoridad. O sea, ya para resumir, la Biblia nunca rebaja a Cristo cuando usa títulos familiares. Los usa para exaltar su gloria. Aleluya. Amén. Cuando la Biblia llama a Jesús el primogénito de toda la creación, no está diciendo que en Él fue creado, no, sino que en Él ocupa la posición suprema para que todo lo creado en la cultura judía, el primogénito era el heredero y gobernante de la casa. De la misma manera, Jesucristo, como Hijo eterno del Padre, recibe el reino como su herencia y reina sobre toda la creación. Amén. Primogénito no significa primero en el tiempo, sino primero en dignidad. Cristo no pertenece a la creación, Cristo gobierna la creación. Él no recibe el reino como criatura, sino como Hijo eterno. Amén. Y ya por último, para resumir, en la última página tenemos un resumen de todo lo que hemos repasado. Podemos ver aquí el resumen como número 1, donde dice que ha habido muchas controversias en la historia de la iglesia sobre la deidad de Cristo, por el hecho de que Jesús es llamado el unigénito del Padre y el primogénito de toda creación. Número 2, vimos que los testigos de Jehová y los mormones utilizan estos pasajes para negar la deidad de Cristo. Como número 3, vemos que el credo niceno declaró que Jesús fue engendrado, no hecho. Esta declaración se hizo para reflejar la afirmación sobre la deidad de Cristo contenida en el Nuevo Testamento. Como número 4, vemos que Jesús es llamado unigénito del Padre. Jesús ha sido engendrado por el Padre de una manera única en su género. No como una criatura, sino como Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Y como número 5, vemos que en el término primogénito debe ser entendido en el contexto judío del primer siglo. Jesús es el primogénito de toda creación, en el sentido de que Él es el heredero de todo lo que le pertenece al Padre. Amén. Y hay otros pasajes ahí que los estuvimos viendo a lo largo, pueden repasarlos también en casa. Aleluya. Amén. Así es de que, hermanos, hemos concluido con este estudio. Está un poquito extenso, creo que nos pasamos un poquito, pero está bastante interesante. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido entender, Señor, que tu Hijo, Señor, nuestro Salvador, Señor, siempre ha existido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos. Gracias por tus lecciones, Señor, que nos traes. Gracias por habernos permitido reunir el día de hoy, este sábado de la noche, Señor, en la casa de nuestros hermanos. Bendice, Señor, este momento. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Para y oramos. Amén. Y para hacerle la invitación, el día de mañana también estamos ubicados en el 1251 California Avenue, en la ciudad de Pittsburgh. El servicio empieza, tenemos clase de membresía el día de mañana a la 1:30 y posteriormente pasamos a las 2:30 al servicio general. No se lo pierdan, tenemos cuidado de niños, tenemos escuela dominical para niños, para que no se lo pierdan. Ahí los esperamos. Aleluya. Dios los bendiga. Amén.